Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un ferviente seguidor de las estrellas turcas, si te has cautivado con la magia de la pantalla chica y en particular, si tus emociones se han visto profundamente conectadas con todo lo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces este vídeo ha sido creado pensando exclusivamente para ti. Hoy nos embarcaremos en un viaje de exploración para desentrañar uno de los enigmas que ha mantenido al mundo del entretenimiento en vilo, un tema que ha generado ríos de tinta y mares de especulaciones. ¿Qué está sucediendo realmente con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Hemos sido testigos de una avalancha de rumores, conjeturas y teorías, y en este espacio, nuestro objetivo primordial será intentar arrojar luz sobre todo este cúmulo de información, basándonos en los datos más recientes y, lo que es más importante, en las palabras directas y sinceras de Kerem Bürsin. Así que si tu deseo es conocer la verdad, la cruda verdad detrás de su supuesta relación, de su sólida amistad, o de cualquier otra dinámica que pueda estar uniendo a estas dos figuras públicas, te invito encarecidamente a que te quedes con nosotros hasta el último instante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si por alguna razón aún no te has unido a nuestra creciente comunidad, te animo con todo el entusiasmo a que des el paso y te suscribas a nuestro canal. Es un proceso increíblemente sencillo. Solo necesitas hacer clic en ese llamativo botón rojo que encontrarás justo debajo y, de manera crucial, activar esa pequeña pero poderosa campanita. De esta forma, te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras futuras entregas, todas ellas diseñadas para mantenerte informado y entretenido. Sé que este momento ha sido largamente esperado por muchos de ustedes. La pareja que logró conquistar los corazones de millones de personas gracias a la química innegable que emanaba de su interacción en pantalla, y que fuera de ella desató un auténtico torbellino de especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel, han estado bajo el microscopio de la atención mediática de manera incesante. Desde el instante en que compartieron el escenario protagónico en la serie que se convirtió en un fenómeno global, Sen Kalkam, su conexión pareció trascender la ficción, fluyendo sin esfuerzo hacia la realidad. Los fanáticos, de manera casi instintiva y con una ferviente esperanza, comenzaron a shippearlos, deseando con todas sus fuerzas verlos unidos en la vida real. Y para ser sinceros, durante un periodo, pareció que esos anhelos colectivos estaban a punto de materializarse. Las fotografías juntos, los comentarios cargados de dulzura y afecto en las plataformas de redes sociales, las apariciones públicas estratégicas que alimentaban la ilusión y la creencia en una relación consolidada, todo, absolutamente todo, señalaba en una dirección, la de una pareja feliz y enamorada. Sin embargo, como ocurre con una frecuencia alarmante en el vertiginoso mundo de la farándula, las cosas rara vez son tan sencillas o lineales como aparentan en la superficie. Con el transcurrir del tiempo, los susurros de una posible ruptura comenzaron a filtrarse en el entramado mediático. Las especulaciones se volvieron cada vez más ruidosas, más insistentes, y un gran número de seguidores se preguntaba con creciente inquietud qué había sucedido realmente con esa pareja que ante los ojos del público parecía haber alcanzado la perfección. ¿Se habían separado? ¿Lograron mantener una amistad? ¿Existió algún tipo de conflicto subyacente? Las respuestas a estas interrogantes, hasta hace muy poco, han permanecido esquivas, envueltas en un velo de misterio y adornadas con declaraciones ambiguas, a menudo dejando más preguntas que certezas. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la revelación que ha dado título a nuestro vídeo. Kerem Bürsin ha decidido, de una vez por todas, aclarar las cosas y disipar las nubes de duda. Recientemente, en el contexto de una entrevista que ha generado un considerable revuelo y se ha viralizado a gran velocidad, Kerem Bürsin ha tomado la decisión de romper su prolongado silencio y hablar, de manera directa y sin tapujos, sobre su relación, o la ausencia de ella, con Hande Erçel. Y lo que ha compartido ha logrado sorprender a muchos, pero, al mismo tiempo, ha aportado una dosis muy necesaria de claridad a este océano de incertidumbres. Kerem, quien es ampliamente reconocido por su tendencia a resguardar celosamente su vida privada, pero también por su férrea adhesión a la honestidad, ha sido categórico al explicar cuál es la situación actual que define el vínculo entre él y Hande. De acuerdo con las declaraciones de Kerem, la intensa atención mediática y las incesantes especulaciones que rodearon su relación, que en un momento determinado sí fue una realidad tangible, llegaron a convertirse en una carga insostenible. Comprendemos perfectamente que cuando dos personas comparten una química tan potentemente magnética en pantalla y gozan de un cariño tan profundo por parte del público, la expectativa de que esa conexión se traslade y florezca en la vida real se vuelve inmensa, casi inevitable.
Y es innegable que Kerem y Hande vivieron esa etapa de efervescencia. En su momento compartieron una relación sentimental genuina, y disfrutaron de momentos verdaderamente hermosos que decidieron compartir, con un espíritu generoso con sus seguidores y admiradores. Sin embargo, Kerem ha querido dejar meridianamente claro que en el presente, las circunstancias y la naturaleza de su vínculo han experimentado una transformación significativa. Ha explicado con una sinceridad admirable, que si bien existió un periodo en el que su relación poseía un carácter romántico, esa etapa ha quedado definitivamente atrás. Ha sido extremadamente franco al afirmar que en la actualidad, lo que une a Kerem y Hande es una sólida amistad. Una amistad que, según sus propias palabras, él valora enormemente. Kerem ha subrayado con firmeza que Hande es una persona de una importancia trascendental en su vida, y que siempre ocupará un lugar especial en su corazón, precisamente por la profunda conexión que compartieron y por la riqueza de los momentos vividos juntos. Lo que Kerem ha querido enfatizar, y es un punto crucial, es que a pesar de que la relación en su vertiente sentimental haya llegado a su fin, la admiración mutua y el profundo respeto continúan intactos y fortalecidos. Ha sido explícito al señalar que no hubo una disputa explosiva ni un final dramático y caótico, sino más bien una evolución natural y gradual de las cosas. La presión constante y agobiante de estar perpetuamente bajo el escrutinio público, según sus propias palabras, también desempeñó un papel determinante en la dificultad inherente a mantener una relación en esos términos. El simple hecho de que cada movimiento, cada fotografía, cada comentario, fuera minuciosamente analizado y catapultado a la esfera noticiosa, es un factor que evidentemente desgasta y pone a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Además, Kerem ha deseado desmentir de forma categórica algunos de los rumores más persistentes y arraigados que han circulado con mayor profusión, tales como la existencia de algún tipo de rencor latente o una energía negativa palpable entre ellos. Al contrario de lo que se ha especulado, parece ser que ambos han logrado cultivar y mantener una comunicación saludable y un afecto genuino, ahora desde una perspectiva y un marco de referencia distintos. Es fundamental recordar, y es un aspecto que a menudo se olvida, que a pesar de ser figuras públicas de renombre, también son seres humanos con sentimientos complejos y profundos, y la manera en que gestionan sus relaciones privadas es, en última instancia y en su totalidad, una decisión que les pertenece únicamente a ellos. Lo que sí parece ser un hecho irrefutable, una conclusión sólida extraída de sus declaraciones, es que para Kerem Bürsin, la etapa romántica que compartió con Hande Erçel ha llegado a su conclusión definitiva. Y su declaración pública busca, de manera inequívoca, poner fin a las interminables especulaciones y permitirles a ambos, a Kerem y a Hande, seguir adelante con sus vidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional, con una mayor dosis de serenidad y libertad. Él ha expresado su gratitud de manera efusiva por el cariño incondicional que sus seguidores les han prodigado a lo largo de los años, y comprende la magnitud del interés que despierta la vida de ellos. Pero también ha emitido un sincero llamado al respeto por su privacidad y por las decisiones soberanas que toman en lo concerniente a sus relaciones. En definitiva, Kerem Bürsin ha despejado todas las dudas y ha confirmado de manera rotunda que él y Hande Erçel ya no conforman una pareja en el sentido romántico de la palabra. Han transitado, de manera consciente y madura, de una relación sentimental a una amistad robusta, edificada sobre cimientos de respeto y aprecio mutuo. Esta aclaración, aunque pueda generar cierta tristeza en algunos de sus fanáticos más devotos que anhelaban verlos unidos para siempre, representa un paso de suma importancia para una comprensión más profunda y realista de la naturaleza de su actual vínculo. La vida, de manera similar a la de todos y cada uno de nosotros, está en un estado de constante cambio y evolución, y las relaciones, como entidades vivas, también están sujetas a estas dinámicas. Y es verdaderamente admirable cuando dos personas, a pesar de haber compartido un capítulo significativo de amor en sus vidas, logran preservar y mantener un lazo positivo, de apoyo incondicional y de sincera camaradería. Este tipo de situaciones, tan complejas y a menudo cargadas de emociones, nos demuestran de manera palpable que la línea divisoria entre la vida pública de las celebridades y su esfera más íntima y privada es, en muchos casos, extraordinariamente delgada y altamente susceptible a interpretaciones erróneas, a malentendidos. Los fanáticos de manera natural tienden a involucrarse emocionalmente con las parejas que admiran, y es perfectamente comprensible que deseen lo mejor para ellos, que anhelen su felicidad. Sin embargo, también es fundamental que recordemos, y tengamos siempre presente que ellos, al igual que todos nosotros, tienen el derecho inalienable de vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada y feliz.
La forma en que Kerem ha abordado esta delicada cuestión, con una madurez encomiable y una sinceridad desarmante, habla volúmenes sobre su carácter y su integridad como persona. Así que para resumir de manera concisa y clara lo que hemos explorado a lo largo de este vídeo, Kerem Bürsin ha confirmado, sin lugar a dudas, que su relación romántica con Hande Erçel ha llegado a su fin. Ya no son pareja en ese sentido tradicional. No obstante, es vital destacar que mantienen una amistad de un valor incalculable y un profundo respeto mutuo, que trasciende las etiquetas y las expectativas. La implacable presión mediática y la evolución natural e inevitable de las circunstancias y de las personas fueron factores determinantes en este cambio de paradigma. Kerem ha manifestado su deseo de ser transparente, de desmentir cualquier rumor infundado y de solicitar la comprensión y el apoyo de sus seguidores en este nuevo capítulo. Y con esta revelación, llegamos al desenlace de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta aclaración les haya resultado de gran utilidad y que ahora posean una visión más nítida y precisa de lo que realmente está aconteciendo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agradezco de manera sincera y profunda el tiempo que han dedicado a acompañarnos y su valiosa atención. Realmente aprecio cada instante que deciden invertir quedándose hasta el final de nuestros vídeos. Me encantaría, enormemente, conocer sus impresiones y reflexiones sobre esta situación. ¿Les ha sorprendido la declaración de Kerem? ¿Consideran que es un paso importante que las celebridades aclaren públicamente estos aspectos de su vida? Les invito cordialmente a que compartan sus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles de la mejor manera posible. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y valioso, y si desean seguir disfrutando de más noticias y análisis sobre sus actores y actrices favoritos, o sobre los acontecimientos más relevantes del mundo del espectáculo, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan encontrar este tema de su interés. Y lo más importante, si aún no han dado ese paso, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para formar parte activa de nuestra comunidad. Y no olviden activar esa pequeña campana para recibir notificaciones inmediatas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, adiós.